Entrada en el significado. Psicología popular, o mejor, utilizaremos en esta ocasión el término de ciencias humanas populares, y es que los seres humanos interactuamos entre sí creando sentidos de normas y distinciones habituales que se encargan de interpretar o narrar lo inusual con el fin de enmarcar lo comportamental y lo actitudinal de los individuos. La concepción de la creación cultural del significado trata de un sistema que no solo se centraría del sentido y de lo que se expresa, sino también de las condiciones de felicidad, es decir, de las condiciones mediante las cuales las diferencias de significado pueden resolverse invocando circunstancias atenuantes que dan cuenta de las interpretaciones divergentes de la realidad. Y es que el método de negociar y renegociar los significados mediante la interpretación narrativa es uno de los logros más sobresalientes del desarrollo humano, en los sentidos ontogenético, cultural y filogenético de esa expresión. Culturalmente, el desarrollo se ve enormemente ayudado por los recursos narrativos acumulados por la comunidad y por los instrumentos igualmente preciosos que presuponen las técnicas interpretativas, como los métodos, como los mitos, las topologías de los dramas humanos y también sus tradiciones para localizar y resolver narraciones divergentes. Bueno, y es que todo eso quiere decir que gracias a las interacciones constantes entre el sujeto y otros sujetos, con más experiencia se crea mejor comprensión de significados. Por ejemplo, si hablamos de los niños que pueden captar los significados a una corta edad y sin embargo en un periodo de tiempo muy corto comienzan a utilizar el lenguaje, donde gracias a esto se les permitirá llegar a ser capaces de entender esos significados. Los seres vivos aprendemos mediante significados que dependen de un símbolo y para aquello tendría que existir un interpretante. Cada símbolo depende de la existencia de un lenguaje que contiene un sistema de signos que tiene un orden y están gobernados por reglas. Hablaremos de la teoría de la adquisición del lenguaje que nos postuló Chomsky y que nos podría guiar a la búsqueda de una biología del significado. En primera instancia, él habló de tres aspectos importantes. La primera se refiere al hecho de que para adquirir el lenguaje el niño requiere mucha más ayuda e interacción con los adultos que le cuidan de lo que había supuesto Chomsky. El lenguaje se adquiere utilizándolo y no adoptándolo. El papel de mero espectador. Estar expuesto al flujo del lenguaje no es tan importante como utilizarlo mientras se hace algo. Aprender una lengua es equivalente a aprender cómo hacer cosas con palabras, por usar la célebre expresión de John Austin. El niño aprende no solo qué hay que decir, sino también cómo, dónde, a quién y bajo qué circunstancias. La segunda conclusión de los estudios sobre la adquisición del lenguaje es muy importante y se puede expresar de una forma muy sencilla, determinada por funciones e intenciones comunicativas que están muy bien establecidas antes de que el niño domine el lenguaje formal con el que puede expresarlas lingüísticamente. Entre ellas, habría que incluir al menos las de indicar, etiquetar, pedir y despistar. Desde una perspectiva naturalista, parece como si el niño estuviese parcialmente motivado a aprender el lenguaje con el fin de poder realizar mejor estas funciones. De hecho, hay algunas habilidades comunicativas generales que parecen estar muy bien asentadas antes de que aparezca el lenguaje propiamente dicho y que se incorporan al habla infantil una vez que se establece entre sí. Bueno, para la siguiente diremos que es importante la atención conjunta a un referente putativo, la adopción de turnos y el intercambio mutuo de flujos. La tercera conclusión es, en realidad,
un apretado resumen de las dos primeras. La adquisición del lenguaje es muy sensible al contexto, lo que quiere decir que el proceso es mayor cuando el niño capta de un modo prelingüístico el significado de aquello de lo que se le está hablando. Es de esta situación en la que se produce la conversación, dándose cuenta del niño, del contexto del niño, que parece capaz de captar no solo el léxico, sino también los aspectos apropiados de la gramática del lenguaje. Entonces, ahora podremos decir que el niño capta el significado de las situaciones o de los contextos, de tal manera que le sirva de ayuda para llegar a dominar el léxico y la gramática correspondiente de estas situaciones. El desarrollo de la teoría de la mente. Allí nos hablan acerca de si los niños cumplen con los desarrollos teóricos antes de la edad de los 4 años, como suele suceder en los estudios sobre el desarrollo infantil. Y es que en buena parte el debate se ha centrado en cómo puede medirse esa capacidad. Si se utiliza un procedimiento que requiera que el niño explique que alguien ha hecho algo porque creía erróneamente que había sucedido una cosa, el niño de 4 años no consigue hacerlo, especialmente si él no estuvo directamente involucrado en la acción. Y es que a esa edad los niños son incapaces de predecir acciones apropiadas que realizará una persona en función de sus falsas creencias. Sin embargo, los datos aportados recientemente por Charles y sus colaboradores demuestran que los niños de 2 y 3 años ya son capaces de ocultar la información relevante. Sí, y es que a esta edad ya son capaces de ocultar y crear y proporcionar falsa información. Por ejemplo, poner huellas de pisadas en dirección errónea para confundir a quien esté buscando el tesoro escondido. Por ejemplo, por otro lado, se comprobó que si se realiza algo igual en donde cambian los papeles y yo le escondiera el juguete a un niño, pero ya de 9 meses, le sería imposible encontrarlo, dado a que ocularmente es fácil de maniobrar con la mirada o también con la dirección que va los dedos de nuestras manos, y se debe a la falta de madurez en los procesos de desarrollo mental del niño. Para continuar, es pertinente mencionar que no se puede establecer ningún tipo de continuidad formal entre una forma preverbal y una forma lingüística posterior funcionalmente. Por otra parte, las reglas sintácticas tienen una relación arbitraria con las funciones que cumplen, y a su vez hay muchas reglas distintas que desempeñan la misma función en lenguas diferentes, donde posterior a esto podría ocurrir que el orden de adquisición de las formas gramaticales reflejaría una cierta prioridad de las necesidades comunicativas, donde también se reflejaría una necesidad de comunicación de orden superior. Las formas y las distinciones gramaticales no se adquieren por ellas mismas ni por el interés de una comunicación más eficaz. Por esto, las formas naturales son las unidades de discurso que cumplen funciones pragmáticas o matéticas. Cuando hablamos de funciones pragmáticas, nos referimos a hacer que los otros actúen en nuestro nombre. Y cuando hablamos de las matéticas, tiene que ver con dejar claro nuestro pensamiento acerca del mundo. También es importante mencionar que una de las mejores formas de comunicación es la narración. Esta está presente incluso en la praxis de la interacción social, antes de adquirir su expresión lingüística. Para que estas narraciones se puedan desarrollar de forma eficaz, son necesarias 4 constituyentes gramaticales. Primero, se necesita un medio que enfatice la acción humana. Segundo, es necesario que se establezca y se mantenga un orden secuencial. Tercero, la narración requiere una sensibilidad para lo que es canónico y lo que viola dicha canonicidad en la interacción humana. Y por último, la narración requiere algo parecido a lo que sería la perspectiva de un narrador. A su vez, si existiera un impulso narrativo en el nivel del discurso, se necesitarían 4 requisitos, que deberán reflejarse en un orden de adquisición de las formas gramaticales, donde en el primero se habla que una vez que los niños captan la idea básica
de la referencia necesaria para usar cualquier lenguaje. Su principal interés lingüístico se centrará en la acción humana y sus consecuencias especialmente en la interacción humana. El segundo requisito consiste en la existencia de una predisposición temprana para marcar lo que es inusual y dejar de marcar lo que es habitual, con el fin de dejar la atención en lo insólito. El tercer requisito nos habla de la linealidad y el mantenimiento de una secuencialidad típica, en la cual se trata de una circunstancia inherente a la estructura de todas las gramáticas conocidas. Y el último requisito es la voz, que narra lo que encontramos en los ejemplos interesantes, que funcionan mediante expresiones afectivas o también mediante el nivel de entonación y otros rasgos prosódicos del habla temprano. Para concluir, estos 4 rasgos gramaticales son los primeros en aparecer y proporcionan al niño un equipamiento abundante en los instrumentos narrativos. Según Dunn, rara vez se han estudiado a los niños en el mundo que se produce su desarrollo, o en el contexto en el que podamos darnos cuenta de las sutilezas de su comprensión social. Dunn no quiere solo la validez ecológica de su investigación, él quiere llegar más allá de la comprensión social, sin importar lo difícil que pueda llegar a obtenerla. Él enfoca la atención en el niño, quien se vuelve protagonista, ya sea como agente, víctima o cómplice. El niño aprende su papel en el drama familiar, cotidiano. Es algo que el niño aprende antes de que tenga que contarlo, justificarlo o disculparlo, lo que es permisible a lo que no lo es. Pero algo que caracteriza mucho esta comunicación de los niños se refiere a las interacciones en las que ellos están involucrados. Es por esto que frecuentemente los niños escuchan a sus padres o hermanos mayores contar anécdotas sobre ellos, pero la interpretación que el niño tiene de esas historias no se alcanza a evidenciar con las narraciones de ellos, y esto genera que entre en conflicto, ya sea por lo que realmente sucedió en ese acontecimiento o por lo que realmente sucedió como problema. Estas narraciones se tornan partidistas porque son contadas por un antagonista y la interpretación puede llegar a no ser muy concreta. Estas narraciones muchas veces se convierten en disculpas para justificar las acciones que en las mismas se relatan. Esto se evidencia en las narraciones que empiezan con un "esto fue lo que sucedió", y al transcurrir del discurso termina en un "por esto fue que sucedió". A esto, Dunn le denomina la política familiar. Él dice que los niños tienen sus propios deseos, como es natural en cualquier infante, pero debido a la dependencia familiar, sus deseos enfrentan frecuentemente un conflicto en el que él entra a una coalición con los padres o hermanos. Esto lo lleva a que el niño genere un equilibrio entre sus deseos y los compromisos con sus padres o hermanos, pero se da cuenta al transcurrir que la acción no es suficiente para lograr este equilibrio. Él nos dice que los niños cuando tienen 3 o 4 años empiezan a usar sus narraciones para halagar, engañar, adular, justificar o obtener lo que desean en su momento. Esto mismo les proporciona a los niños una empatía más penetrante y con esto son capaces de interpretarle a sus padres o personas a su cuidado diferentes significados con los que interactúan en su contexto cotidiano.